y ejerciten, hagan ejercicio pleno, compañeros, de esa libertad, de ese conocimiento que ya tienen ustedes desde el derecho, desde las ingenierías, desde las licenciaturas, desde cualquier carrera, porque esto es para que todos lo pensemos, todos los profesionales. Bueno, adelante, muchachos. Aló, mi doctor. Adelante, adelante, compañeros. Bien puedan, se abre el debate. Yo les dije que a eso era lo que los invitaba, ¿cierto? A no a dictarles clases, sino a que construyéramos colectivamente. Es más, yo creo que si nosotros nos damos 8, 15 días, si ustedes me dicen, profesor, esta semana mejor hagámoslo de esta y esta manera, para que sea más, para que fluya más este debate, que sea más propositivo, qué sé yo. Yo con todo gusto estaré dispuesto a aceptar alguna propuesta, porque lo que se trata es eso de que construyamos en nosotros colectivamente. Somos 21, qué lindos todos en clases, hay gente de otros grupos, de otros horarios, y es maravilloso tenerlos aquí para eso, para que construyamos, para que nos valoremos y digamos, yo me enfrento a esos debates, a esos textos y leí esto, leí aquello en esta semana, le di un repaso a esto, porque esto no se cuelga para, para que miremos nomás esto, ¿cierto? No, se cuelga es para que peleemos con estos textos. Adelante, Foronda quería tomar la palabra. Con todo gusto te vamos a escuchar y con toda devoción. Buenas tardes. Bueno, el documento es bien interesante, eh, empezando porque eh, y vi la palabra religión, no me esperaba un texto como tan liberal, pues, porque a veces uno cuando piensa en religión, piensa que eh, ellos tienden a ser pues como conservadores y todo esto y como que no piensan pues que hay otros puntos de vista, pero bueno, en este documento no se ve eso, porque en este documento también aluden a las personas que, que dicen pues ahí que no pertenecen a religiones o que no tienen pues, entonces en ese sentido me parece pues algo liberal y algo pues como avanzado pues el texto. En 1994 era una época, principios de los 90 y finales de los 80, una época de mucha esperanza en el mundo. Una época donde se estaban superando muchas adversidades a nivel mundial. El siglo XX tuvo muchos retos con, con todo esto de las tiranías, el comunismo, la Guerra Fría, la Guerra del Golfo Pérsico, un montón de situaciones muy complicadas con esto de la guerra del mundo contra el comunismo, la liberación con respecto a la tiranía, eh, cierto, entonces fue una época de mucha esperanza, a finales de los 80, principios de los 90, el mundo tenía mucha esperanza, nosotros pues por lo menos yo cuando era niño veía mucho en la televisión a mis artistas favoritos como Michael Jackson, que siempre el mensaje del hombre era ese mensaje esperanzador, de protección. En el texto también nos mencionan
de la responsabilidad con el ecosistema. Entonces hablo de Michael Jackson por este video de la Tierra, pues, y también había una caricatura por ahí desde el Capitán Planeta y todo esto, ¿cierto? Era una época donde a los niños nos estaban dando una educación muy bonita con respecto al ecosistema. No, la verdad, como no tengo hijos, no sé cómo es en este momento, porque no veo caricaturas en este momento. Espero pues que siga siendo así, pues, y que les sigan inculcando desde la escuela ese amor por el ecosistema, la tierra y todo eso. Y ya para terminar, es algo, no sé si es triste o no sé si da vergüenza o si tiene que ser así. Eh, Me parece algo triste que el documento sea tan actual y que cuando uno lo lee parece que lo hubieran escrito esta misma semana, pues este mismo año. Entonces se pregunta uno, todas estas campañas de hace 20 y 30 años, esas campañas tan bonitas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con estas campañas? ¿Qué pasó pues con la humanidad? ¿Qué pasó con estas generaciones de esa época? Eh, entonces, esos retos siguen estando y pues no quiero decir pues que no hayan habido profesionales y que no haya profesionales que hayan dado su vida y todo esto por mejorar la sociedad, pero se tiene que seguir haciendo mucho, mucho, mucho más fuerte. Gracias, profe. Buenos, qué buen análisis haces. Bueno, pero haces también es la contextualización. Me gusta esa contextualización porque apelas a lo personal para decir, bueno, yo qué estaba viviendo en ese momento. Muy, muy interesante eso, Oscar. Muchas gracias. ¿Quién quiere secundar a Oscar en ese ejercicio reflexivo? Adelante, Rivillas Profe, o Víctor. profe, buenas tardes, ¿cómo está? Diomer, muy bien, adelante, Diomer. Y sigue Compañeros, Víctor. también buenas tardes. Diomer, coloca tu cámara, Bueno, por profe, favor, que no te vemos. ay, profe, por Dios, esa cámara es que está toda rara acá, ya la prendo, ya la prendo. Bueno, ya me ve, profe. Sí. Bueno, es que esta cámara está como toda... Bueno, profe, yo quería como tocar el tema sobre... Usted ahora habló sobre la iglesia que tenía los principios de la iglesia, decías que era católica, apostólica y romana, ¿cierto? Profe, lo que pasa es que yo quería pues dejar algo claro y lo del tema, de pronto algunos compañeros de pronto no lo saben, y sobre el tema de la iglesia católica, apostólica y romana, eso es como, pienso yo que es como una división. Es como una división de la iglesia, porque la iglesia católica, bueno, es la que siempre es la que siempre hemos visto como desde niños, a la que de pronto nos llevaban, o la que siempre así ha existido desde la época primitiva, o en los años 900, 700, antes de Cristo. Y la iglesia apostólica nació en el momento cuando, la Biblia lo describe, cuando en el tiempo de los apóstoles, cuando Cristo bajó el evangelio, el tema de, bueno, el evangelio, cuando iban a llevar el evangelio a diferentes ciudades como Gadara, Belén, bueno, Roma, todas esas ciudades antiguas, y la iglesia romana, que es cuando empiezan todo el tema, bueno, la parte de Roma es cuando ya empiezan todas las iglesias, como en el tema de que empiezan a adoptar como
como esa parte de la ética, la moral, que empiezan a como adoptar lo que anteriormente se veía en las iglesias antiguas, como en las sinagogas, que ahora de las sinagogas las pasan como a las iglesias actuales de ahora, que son las iglesias cristianas, las iglesias católicas, no sé si de pronto las budistas, porque son iglesias que son, bueno, no pertenecen por acá a este sector, sino son como asiáticas. Bueno, profe, o sea, quería como dejar algo claro en esto, y es que por causa de eso, de que la Iglesia Católica, Apostólica Romana, por eso es que ahora hay tantas divisiones en el tema de se me olvida el nombre, de la doctrina, porque muchas iglesias ahora llevan doctrinas muy diferentes que muchas personas adoptan y siempre dicen que no, esta es la iglesia verdadera, no, que la iglesia pentecostés o que la iglesia, no sé, hay muchas iglesias donde dicen que no, la palabra verdadera o la doctrina verdadera es la de, bueno, es la de mi iglesia o la doctrina verdadera es la iglesia católica. Entonces, causa esa división de la iglesia que tú decías ahora, que es católica, apostólica y romana, causa esa división es que ahora existen muchas doctrinas, muchas diversidades de doctrinas. Entonces quería como dejar eso claro porque de pronto hay algunos compañeros que de pronto no sabían eso y es bueno que lo sepan, que de pronto muchos han escuchado y más que todo, de pronto a veces vemos en casa que a veces los testigos de Jehová son los que siempre visitan y que ellos dicen que existe un cielo nuevo y una tierra nueva, que va a haber, que no va a haber, no sé, ellos dicen que hay un infierno, pero que el infierno nunca va a existir, bueno, en fin, son muchas cosas, entonces causa esa división que usted mencionó al principio, causa esa división es que existen demasiadas doctrinas, Gracias. no solo acá en Colombia, sino en muchos países, porque de hecho la gran mayoría de las iglesias en los países tienen diversas de doctrinas. Listo. Profe, soy claro. Más o menos, pero nos falta, por eso yo le decía, seamos precisos, concisos. Profe, soy claro. Sí, le estoy hablando. Yo les decía, seamos precisos, concisos y macizos. A veces no hay tanta claridad. Eso lo habíamos dicho, que hay multiplicidad de iglesias, hay variopintas formas de adoptar complejos morales, es decir, muchas iglesias, y dentro de cada iglesia también hay sus vertientes. Y tomaba yo el ejemplo de la iglesia cristiana, que tiene muchas vertientes. Por favor, también les pido, ya vamos a darle la palabra a Víctor, que le había pedido ahorita, y Orfameri va de siguiente, que se centren en el análisis del texto, porque nos ponemos de pronto a disvariar y vemos poca preparación. Preparemos el discurso en clave de lo que dice el texto, es decir, y en clave del enfrentamiento a lo que usted haga con el texto. Rivillas, quédese en cámara, por favor. Es que hablar con una foto, mejor pongo la foto de mi abuelito ahí, por favor. Es la primera solicitud que les hago yo en ética. Prende las cámaras. Adelante, Víctor Hugo Arias Villa. Compañeros y mi docente, buenas tardes. De pronto usted me toca el caso y me parece muy importante el documento de ética global, ya que desde ahí hay una declaración ética mundial. Vemos que hace muchos años y de pronto toca algo muy fundamental como los principios que nos iluminan se han venido quebrantando. Nuestra juventud ya no es la de antes. Leyendo yo un texto que usted dejó en el ABA, donde decía la ética y la política, que me gustó mucho. Es la democracia moderna, la tenemos en peligro. Nos introduce una fuente, un relativismo moral. De ello nos permite la existencia de un plano de igualdad de las distintas concepciones propias de la sociedad. Vemos que la sociedad en un contexto ha venido
cambiando mucho los principios éticos y morales que teníamos. Me gusta mucho usted que toma el caso del preámbulo de nuestra Constitución. En nuestro pueblo colombiano, nuestro derecho colombiano constituyente, invocado la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar en esta a sus integrantes la vida, la igualdad, el conocimiento, la libertad, entre ellos meto la paz, en un marco jurídico que es lo que nos compete a nosotros, democrático y participativo. De pronto el documento me trae refrescándome mucho más atrás, por eso me gustó lo del preámbulo, porque es que nosotros tenemos un país que se nos está acabando, tenemos un país que no tiene equitativamente nada, unos tienen más que otros, y cuando tenemos una sociedad tan desigual, de pronto nada nos va. De pronto quería participarle ahí en ese, y me faltó mucho centralizarme más en la ética global, pero ya me tocaría darle más durito, pero ahí aporto un poquito porque me pareció muy importante meterle lo del preámbulo y muy lindo lo de la ética y la política, que yo les digo que lo lean porque está en el ABA, me pareció muy importante. Muchas gracias, mi doctor. Bueno, Víctor Hugo, ese documento será el insumo para el próximo encuentro. Hablo del preámbulo, es que estas palabras que yo leí de la Declaración de una Ética Mundial hacen las veces, parecen ser, se asemejan, se asimilan a nuestro preámbulo de la Constitución. Y como preámbulo de las palabras de la declaración de este documento, lo que yo leí son las bases fundantes y fundamentales del discurso. Son los principios que iluminan ese discurso. Listo. A eso era que me refería. Bueno, adelante. Rivillas, prenda la cámara, por favor. Que quedó la foto ahí. Rivillas ya no quiere estar. Yo les voy a decir, el que no esté en la cámara, yo lo voy a dar de baja mejor, porque significa que no quiere estar en la clase. Bueno, ¿quién más quiere participar? Orfameri tomó la palabra. Adelante, Orfameri, con todo gusto y con toda devoción te vamos a escuchar. Adelante. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, profesor. El documento nos permite ver también la salida de un encierro dogmático que ha tenido siempre las religiones, y pues como son tantas, el desarrollo económico, científico, el político, que es muy turbulento, entre otras cosas, ha hecho que se sacudan los valores, la moral, y hacen que se cuestione las éticas tradicionales. Y entonces esto ha generado para bien unos consensos que arriba de credos o de ideologías hace que surjan unas reglas que no me gusta mucho decirlo, pero serán obligatorias en un mundo de tanta inconsciencia, ¿cierto? Entonces, permite que haya entre filósofos, teólogos, científicos, industriales, ONGs a nivel mundial, ese tipo de consensos que hacen que a nivel internacional y en el preámbulo de los derechos humanos surjan las preguntas y las inquietudes acerca de ampliar y la construcción vuelvo y repito, de consensos que habrán de conducir a un desprendimiento de ciertas prácticas que se venían sucediendo para abrir espacio a unas mejores condiciones, si se quiere decir, si se puede, acerca de todo lo que nos rodea, y sobre todo porque debe haber un compromiso en las empresas, en
de parte de los industriales y de parte de los políticos a nivel mundial, unos compromisos acerca del desarrollo mismo de la humanidad, de que hay unos desarrollos económicos, políticos y sociales, pero también debe haber esa prioridad por preservar el entorno, porque finalmente el hombre lo que busca es su propia felicidad y esa felicidad debe ir acompañada de una protección de su entorno, de sus semejantes, llámese seres vivos y seres inertes también, porque si no protegemos todo el entorno que tenemos, pues esto se va a volver un caos a nombre de una industrialización y de un desarrollo económico que es válido y es, pues, obviamente en el crecimiento de la humanidad necesario, pero con una conciencia encaminada precisamente a eso, a la protección y a la pregunta que no se debe evadir de qué queremos como futuro y hacia dónde nos dirigimos como humanidad si seguimos en un desenfreno sin preguntarnos cómo mejorar esas condiciones de producción, cómo mejorar esas condiciones y esos planteamientos políticos frente a las necesidades sociales, a las necesidades, si se quiere, espirituales, que no tienen nada que ver con religiones, pero que finalmente son la base de un desarrollo humano. Entonces, eso nos lleva a hacernos esa pregunta y a hacernos esos compromisos desde lo más mínimo hacia lo más grande, con respecto a lo que nos rodea, empezando pues por nuestras costumbres sociales y políticas o religiosas. Pero lo más importante y lo que más me llama la atención es como digo, esa amplitud de las mismas religiones, esa conciencia que se está tomando de mirar al científico, de mirar al industrial, de mirar al político. Venga, vamos a consensuar, a mirar cómo podemos organizar unos planteamientos diferentes, y eso me parece muy interesante. Entonces, pues eso es como mi aporte. Gracias, profe. No se escucha. Profe, no se escucha. Juliana, se puede retirar un poquito la cámara para que dé registro, no se le ve sino un pedazo ahí de... Profe, sigo yo. Le dije en un principio, no, tomó la palabra antes, ya le voy a decir, ¿quién? Mabel Rúa, por favor, y continúa Juliana. Mabel Rúa, que pidió, que Juliana fue la que pidió la palabra. Profe, ¿sí? Muchísimas gracias. Sí, profe, Mabel. Precisamente estaba aquí retomando la lectura, compañeros, buena tarde. Estaba Buenas retomando tardes. la lectura sobre la globalización de la ética y me llama la atención muchas situaciones y que las traigo hago como una analogía con la realidad y veo que en las diferentes épocas a través de la historia el hombre ha tenido diferentes conflictos y se agrede mutuamente con el afán de surgir, ya sea por la economía, por la política, por la misma religión, y ese afán y esa búsqueda de encontrar como una saciedad, un sosiego en su estabilidad emocional, económica y cultural, ha generado que hoy en la actualidad vivamos estas mismas situaciones que se vivieron en otra época y donde nos agredimos y todos vamos como locos buscando un sosiego espiritual, académico, material, religioso, con ese afán y esa búsqueda de satisfacer sus necesidades. Yo creo que lo que estamos viviendo ahora y que en la época de Jesucristo se veía como el diluvio, yo lo traigo a colación en la actualidad y veo que son situaciones similares, semejantes. El hombre siempre ha sido susceptible a este tipo de cambios y cada época trae sus afanes, como decimos, y sus conflictos. Y en este momento yo veo que confluyen una cantidad de flagelos en la humanidad que nos van a llevar, o pensaríamos que nos van a llevar a la destrucción misma, ¿sí?
por ese mismo afán de todos satisfacer sus necesidades. Yo creo que esa desigualdad de la que hablaba el compañero, el primero que participó, se ve reflejada en todo lo que socialmente vivimos en la actualidad. Bueno, profe, es como lo que tengo para aportar, que estaba retomando precisamente acá el documento y me pareció muy importante. Y cuando usted leyó una parte por allá y mencionaba a los niños asesinados, los niños atemorizados, los niños, bueno, de alguna forma violentados, nos llevan a que en esta época estamos viviendo la misma situación. Y esa búsqueda religiosa nos indica también esa necesidad urgente que tiene el hombre de buscar satisfacer espiritualmente muchas necesidades. Entonces esa búsqueda de esa diversidad religiosa nos lleva a lo mismo. El hombre antiguo creía, la mitología griega nos mostraba que creía en seres superiores y esto nos llevaba a inclinarnos más por una religión, una práctica religiosa o solo una creencia en alguien superior, un hacedor de todo este universo. Y en la actualidad vivimos lo mismo, pero no sé, yo creo que falta más orientación, más sentarnos a reflexionar sobre el momento y a partir de nosotros mismos generar un cambio. Si eso no lo hacemos y seguimos corriendo como locos buscando saciar todas estas necesidades, pues vamos a llegar a ese apocalipsis que tanto se habla en otras profecías o en otras creencias culturales, como lo dice también el calendario maya, ¿sí? No, ya suficiente, profe, no creo que tenga más para aportar. No crea, Mabel, siempre hay, eso es en la medida que uno se va entrenando en aportar, en decir, en construir colectivamente, uno bueno, por eso, si no se desprecia. Vea, les pido, por ejemplo, a los muchachos, yo les he dicho varias veces, Claudia Patricia Martínez, por ejemplo, también Juliana, miren que están registrando, porque a veces solo se les ve la cabeza o están muy cerquita de la cámara para que se enfoquen bien, las cámaras. Y los demás compañeros también, porque los estoy mirando aquí, algunos que no tienen las cámaras prendidas, yo se los he venido solicitando por ahí por el chat. Bueno, vamos ¿me das un rico ahorita, porfa? Sí, claro, ¿con quién me habló ahí? Me habló... Vaina Cardona Janet. Ah, sí, Janet. Ya vamos a darle a Janet la palabra, pero primero la tienen Juliana, Andrea y Juan David. Juliana, no, pues Andrea. Que era Samira, María. No, Samira. Samira lo pidió. Juliana, Andrea, Juan David, Samira. Bueno, y después Janet. Listo. Juliana. Adelante, Juliana. Buenas tardes, compañeros y profe. Bueno, buenas tardes, Julianita. Qué gusto saludarlo. Profe, la cámara está amplia en aspecto, no sé cómo bajarle y hace que se vea muy cercana. ¿Y sabes por qué? Porque te afecta. Como son tantas clases, te afecta. No se acerquen mucho al computador. Yo les dije inicialmente, confíen. No, profe, estoy en una distancia de aproximadamente. Puede ser el foco. Bueno, después lo arreglamos, Juliana, tranquila. Adelante, Juliana, Andrea. Profe, hay varios fragmentos interesantes del documento en especial voy a hablar de política y ética. No sé si porque yo misma ejerzo en esta área o esa relación que lleva desde mi profesión, mi creencia religiosa y lo que uno viene haciendo en el ejercicio de la sociedad. No sé si tengo buen audio. Sí. Tú eres concejal, ejerce la política, ¿en qué ambiente, Juliana? Yo soy ex concejal y ex candidata a la asamblea, pero también en estos momentos asesoro 2 concejales en el municipio y desarrollo otros grupos y consejos de cultura. Bueno, chévere. Yo tengo unos apuntes, por ejemplo, a mí me parece esa relación entre política y ética muy curioso y anotaba yo así una apreciación. La política y quienes ejercen, elegimos esos políticos porque nos inspiraron de alguna forma personal
que eran transparentes, que eran éticos, que eran unas personas inspiradoras. O sea, tú eliges ese político porque precisamente esa ética que nos transmite es la que nos lleva a decir es el que es. Y pero uno viene mirando que en realidad es la sociedad la que viene distorsionando la imagen del mismo. Surgen alrededor esas personas que lo apoyaron y todas las que lo observan entre sus peticiones, ¿qué quieren? ¿Cómo quieren lograr? ¿O cómo es el resultado por verte ayudado? Entonces uno empieza a ver cómo está uno modificando ese personaje, esa figura, uno como sociedad, ¿cierto? Y uno como político, cómo esa sociedad lo va transformando uno y le va poniendo a uno qué clase de persona ética es y qué clase de moral contiene. Pero bien surgen otras preguntas, otras tres en especial, que no sé si nos hemos preguntado. Y dice así, la religión, bueno, curioso porque se supone que son nuestros líderes éticos y morales. ¿A dónde va en estos momentos la religión? Uno viene escuchando muchísimo el origen de la religión y todos estos parámetros, pero si tú miras, la religión arranca siendo como esa figura de Dios en la tierra, o mejor dicho, todo lo que ustedes quieran describir, pero la religión representada por otro hombre es porque ese hombre es digno, es ético, es moral, es esa imagen o esa persona ilustrada que tiene esas características y esas cualidades, pero es exactamente eso lo que representa hoy en día la religión y quienes representan nuestras religiones en general. No estoy haciendo mención de ninguna ni disipando de ninguna. Lo que yo quiero decirles es que religión, política y nuestra profesión u oficio ha venido sufriendo unos cambios de cómo pensamos que es la ética y que es la moral, o cómo vamos a poner en una balanza estos parámetros. Pero lo más incurioso, o lo más que uno diría, bueno, venga, pero es que en mi religión son muy éticos y mi líder espiritual es muy ético. ¿Está usted seguro que es porque él sostiene su ética y su opinión, o porque usted está viéndose reflejado en esa ética de ese líder religioso, de ese líder político y de esa carrera que usted ejerce? ¿O es porque esa persona sí en efecto tiene eso, cierto? Entonces, una pregunta que uno se debe hacer en el mundo global o cómo ha venido desarrollándose, y lo digo porque unos defienden hoy un tema puntual como la policía atacó XY profesional, pero luego XY profesional no es profesional en eso, sino que al contrario maltrataba a la madre y los hijos y la esposa. Entonces uno empieza a ver que la sociedad se viene manejando desde una manipulación de quién llama más la atención, y realmente no es esa búsqueda de ese objetivo, de quién representaba su papel desde la ética. ¿Actuó bien el policía? ¿Es ético la persona que fue, buscó la riña o inició esa pelea? ¿Cierto? Son dos cosas que uno tiene que poner en tela de juicio, las dos versiones. Mi pregunta es, muchachos, religión, política y nuestra profesión u oficio, ¿cómo la conectamos para que hoy en día sean los componentes principales en los cambios mundiales? ¿Cómo hacer eso desde un papel ético para ser ese profesional en el derecho ético? Y profe, sus documentos me generan muchas incertidumbres porque me llevan más a ese cuestionamiento de, venga, pero si esto representaba en la antigüedad, en la actualidad, ¿qué representa? ¿Qué nos representa? ¿Cómo nos representa? ¿Cierto, profe? Entonces, ese era como más mira lo diferente, a lo controvertido. No estoy haciendo un aporte, sino que estoy haciendo como una crítica o un cuestionamiento y recopilando pues varias opiniones de los compañeros muy certeras que uno a veces analizan lo que se dicen y uno dice, han analizado mucho, mis compañeros tienen un criterio frente a lo que es ética, religión, frente a cómo ubican su vida en todo eso, en este papel. Gracias, profe, esa era como más que todo mi opinión. Bueno, no creas que no es un aporte, y precisamente de eso se trata, porque ya con eso que tú dices, Juliana Andrea, dejas abiertos boquetes para que otros compañeros también. Bueno, había pedido la palabra el maestro Juan David. Le damos a Juan David, Samira, Janet Baena y Juana Rollave. Vamos con Juan David. Adelante, Juan David. Profe, yo te estoy pidiendo la palabra también hace un ratito. Sí, bueno, Juan David.
Juan David, bueno. Pero buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. Bien. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. ¿Cómo están? Bueno, profe, a ver, yo quería referirme dentro del documento a esas 4 máximas irrevocables que nos plantean, ¿cierto? Dentro de esa ética globalizada, en las cuales nos dice que primero debe haber un compromiso por una cultura de la no violencia y el respeto a la vida. En segundo lugar, que debe haber un compromiso por la cultura de la solidaridad y un orden económico justo. Una tercera, que debe haber un compromiso por la cultura de la tolerancia y una vida vivida con veracidad. Y esa cuarta premisa que nos dice que debe existir un compromiso por la cultura de la igualdad de derechos y la hermandad entre hombre y mujer. Y quisiera quedarme en esa última premisa en relación a lo que es la igualdad de derechos, y desde ahí hacer la reflexión con un caso que creo que hace poco generó bastante controversia en nuestro país, y fue la polémica por el juez que se negó a casar 2 personas del mismo sexo en Cartagena, ¿cierto? Amparándose un poco en el preámbulo de la Constitución que nos habla de la protección de Dios, ¿cierto? Y el juramento que se hace ante esta deidad. Me preguntaba un poco entonces, ¿qué prevalece? Prevalece, obviamente, esos principios morales que cada persona puede tener frente a su manera de vivenciar la religión, o prevalece la igualdad de derechos de otras, ¿cierto? Uno encontraba que dentro de la sociedad había posturas de lado y lado, ¿cierto? El decir, ¿por qué el juez tiene que ir en contravía de sus principios, de su creencia religiosa, cuando los textos sagrados implican el asunto de que la familia es hombre y mujer, si bien ya nuestra Constitución ha dejado claro también la pluralidad de hogares que pueden existir, de conformaciones familiares, pero que es algo que aún genera mucha polémica, ¿cierto? ¿Qué prevalece? Y desde ahí podríamos mirar otro sinnúmero de situaciones. Lo miramos aún en lo médico, con la objeción de conciencia y el hecho de estoy de acuerdo con practicar un aborto o no practicarlo. Lo podríamos mirar con la justicia especial en el caso de los indígenas en relación a la ablación. ¿Qué prevalece? ¿La posibilidad de la cultura de los pueblos o prevalece obviamente el derecho a la salud y a la vida de las mujeres indígenas? ¿Cierto? Tantas situaciones que nos ponen en contradicción y que de una u otra forma están muy ligadas a la vivencia de la espiritualidad o, en el caso específico, a la vivencia de la religión. Entonces también quería plantear un poco el debate desde ahí, porque no solo creo que sea de un debate cultural, sino que hay un debate también en derecho, ¿cierto? Nosotros en la postura de abogados, ¿cómo dimensionamos este tipo de situaciones? Muy bien, me encanta Juan David eso, porque parte precisamente del texto. Deje la cámara, Juan David, ¿por qué la apaga, hombre? Lo estaba viendo, ya le estoy hablando eso a una foto. Profe, es que estoy en una vereda y la verdad cuando tengo la cámara se me empieza a entrecortar mucho la ese es el problema, la conferencia, perdón. Traten de mejorar eso. Bueno, me encanta mucho tu posición, Juan David, porque partes de las premisas del texto. Y a los compañeros a veces les digo, a veces nos volvemos diletantes, hablamos de otras cosas y perdemos de vista el texto. Si bien Juan David trae, y aquí voy a parar un momentico. ¿Por qué? Por la pertinencia, antes de que se nos vaya y se nos diluya esto. Si bien Juan David trae las premisas del texto y se centra en una, ¿cierto? Él enriquece el texto con sus propias observaciones, con sus cuestionamientos, con sus preguntas y con ejemplos que hay en el ambiente como las decisiones de un juez. Eso, Juan David, y a los compañeros que nos escuchan, amplifican esta conferencia tan chévere. Hombre, eso ya ha tenido un poco de soluciones y han habido muchos filósofos que lo han dicho. El juez no tiene por qué apegarse a su conocimiento, a su prejuicio, porque es el prejuicio, sino que el juez tiene que actuar como juez. Lo mismo le pasa al médico. Entonces, retírese de juez, que otros actuarán en derecho.
Si el juez no hace esto porque sus creencias se lo impiden, entonces es el asunto de el prejuicio, cómo se impone y se pone en consideración o se quiere poner por encima de la ley. El juez tiene que actuar como juez. Ahí en ese sentido, afuera, si es el evangélico, si es el cristiano, como el presidente. No nos importa que el presidente sea mariano, pero deje que esos asuntos marianos los resuelvan a los marianos, pero a Colombia que sea... hay un micrófono por ahí abierto y hay una bulla tremenda por allá, no sé quién será. A Juan David, si hay un asunto por allá mariano, pues que lo resuelvan los marianos, pero en materia legislativa, en materia legal, en materia constitucional, el presidente deja de ser un ciudadano mariano para convertirse en un ciudadano que representa la heteronomía nacional. Y la heteronomía nacional no es mariana, sino laica, un Estado laicista y no un Estado como él pretendía en estos días que lo consagró a la Virgen, creo que a la Virgen de Chiquinquirá, porque a él está llamado, está obligado es actuar como hombre de Estado, no como persona de creencias y menos como persona de prejuicios, que es lo que se trata ahí. Bueno, vamos a darle la palabra. Profe. ¿Con quién? Qué pena, está hablando Janet. Samira, ¿me permites que hable antes que tú, que es que tienen que desconectar el internet para poder configurar las cámaras de las oficinas y no han podido hacerlo porque estoy en clase? Bueno, entonces te damos vamos a... No, Janet, no, mentira que sí. Claro. Janet, bueno, listo. Janet Baena. Hágale, mija. Ay, gracias. Hágale, Huy. Oiga, hágale, Huy. Bueno, espero que concéntrense en el texto. Quiero que hagan el ejercicio porque como profesionales les va a tocar eso. Concéntrense en el texto dado. Pelee con el texto, enriquezca el texto, desbarátelo, pero siempre con esa base, el texto dado. Adelante, Janet, te escuchamos con atención y devoción. Gracias, no, yo me voy a enfocar sobre todo en la parte religiosa, pues mi intervención es muy corta. Hablo puntualmente de la evolución que hemos tenido durante todos estos años y nos queda sobreentendido que al evolucionar, evoluciona la religión y evolucionamos todos. Partiendo de la premisa de que anteriormente había una creencia y una adoración que hasta adoraban las piedras, entonces luego se pasa a adorar el sol, a adorar la luna y otro tipo de creencias. Ahorita tenemos otras y tenemos que separar al hombre como ser individual y el país laico que nos acaba de decir el profe, de la creencia individual de cada persona. Entonces yo solo me enfoco en eso, profe, yo solo me enfoco en la evolución que hemos tenido y en esa evolución que permanente tiene el hombre frente a todas nuestras creencias y a nuestras posturas, porque es que no podemos pensar en lo que se pensaba y se creía anteriormente. Ahorita tenemos unas creencias, unas postulaciones y unas diferenciaciones frente a cada religión o a cada posición personal, aunque suene redundante, diferente, porque si venimos con el texto a pensar en lo que se trae de la época anterior, pienso yo y concuerdo con que eran situaciones diferentes y ahorita no podemos pensar, actuar a como se pensaba en esa época, porque las situaciones eran diferentes y yo personalmente digo, anteriormente, ¿por qué se creía de esa manera? Porque las personas vivían de otra manera. Ahorita vivimos más rápido, pensamos más rápido y queremos que todo sea de una manera diferente. No tenemos el espacio, el tiempo de esa época donde se vivía de una manera mucho más natural, no había tanta contaminación, no había tanto apuro, no había tanto apego, que esa es una de las cosas que nos separa de esa época, el apego que nosotros tenemos ahorita por todo lo que vivimos a nivel material. Pero considero yo que esta evolución sí tiene que ver mucho también con el conocimiento que con el tiempo hemos adquirido, con toda esta cantidad de filósofos y pensadores que en este momento estamos estudiando y que nos dejaron un legado muy grande.
Bueno, Janet Baena, muchas gracias. Vamos a darle el paso a Juan David ya, Julián, a Samira, la negra Samira, hombre, la negra del bongo, Samira Mosquera. Profe, me tengo que desconectar para que conecten las cámaras, voy a ver si me puedo Listo. Gracias. Ven entonces, ven tranquila, Janet. Bueno, y se prepara Juan Arroyave. Juan Arroyave. Adelante, Samira. ¿Quién más? Buenas tardes, bien, profe. Yo, Caterina. ¿Quién más? Bueno, Joana Caterina, ahorita. Bueno, Samira, adelante. Bueno, buenas tardes. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Samira, ¿cierto? Samira Mosquera. Y mi tema, pues, tiene que ver un poquito, o mi reflexión tiene que ver un poquito con lo que dijo mi compañera querida, Orfameri. Y yo sí tengo que agregar pues que la ética, aparte pues de abarcar la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir en la vida cotidiana, constituye una reflexión sobre el hecho moral que busca las razones que justifican la utilización de un sistema moral u otro. ¿Por qué saco a colación esta parte? Porque es que y me voy a ir con la parte política. La ética global no solo se preocupa por el ser humano, sino por toda la humanidad. Y saco a colación este proceso que se está llevando ahorita con el gobierno que tiene que ver con el fracking. Y mi pregunta es, ¿dónde está la ética del señor presidente cuando en su campaña dijo, por ejemplo, que él no iba a aprobar un fracking? Cuando un fracking no solo afecta, mejor dicho, un fracking afecta a toda Colombia, porque estamos hablando del medio ambiente, porque estamos hablando del alimento de las personas. Entonces yo sí cuestiono un poquito lo de este señor que tiene que ver pues con el fracking, porque me parece que no está siendo coherente con lo que planteó o con lo que prometió en su campaña. Muchísimas gracias. Gracias, Samira. Y entonces, antes de que llegue Joana Caterine, le damos la palabra a Juan Arroyave. Adelante, Juan. Sí, profesor, buenas tardes. ¿Qué más, Juan? Muy bien, ¿y tú? A ver, la religión creo que está desde antes de nosotros, desde antes de nacer, desde el vientre de nuestra madre. Cuando ella le piden sus oraciones, ya sea a Dios, Jehová, a Yahvé, a este león que es detrás de mí, porque pues, todos creemos en algo diferente, por nosotros. Recuerdo personalmente que de niño, tenía yo unos 5 o 6 años, y había un solo domingo donde no me levantaron todavía en la noche para que fuera a la iglesia, escuchar la prédica y al terminar una buena empadita. Eso no fallaba. Eso sucedió semana tras semana, año tras año, por mucho tiempo. De todo esto me quedaron 2 cosas. Primero, que mamá lo hacía para que creyera en algo, porque había que creer en algo. Y buscando que yo fuera alguien bueno. Ese concepto de bueno en unos estará diferentes al concepto que otros tienen. Pero creo que lo que busca en sí esta religión es que ético-moralmente seamos unas personas aceptadas. Pero vaya, ¿qué pasó? Se me dio la oportunidad de estudiar, de indagar y analizar qué era lo que pasa con las religiones. Comparar la religión con el Estado. ¿Por qué? Porque nosotros somos vemos aquí a la iglesia y vemos aquí al Estado. Y estos 2 grandes megalómanos, porque ahí es como debemos llamarlos, son un megalómanos, se encargan de bajar y acabar con nosotros, con el pueblo. No pienso atacar a la iglesia, porque tengo mis creencias. Tampoco es la identidad de las personas, porque no es pues como mi intención. Pero creo que estas 2 cosas han hecho de que cada uno de nosotros nos vamos deteriorando como sociedad.
Es muy triste ver lo que está sucediendo en este momento en nuestro país, como el caso que ponía la compañera de los policías con la sociedad. Éticamente y moralmente, muy mal. Ya para terminar, compañeros, tengo una pequeña anécdota para socializar. Hoy en la tarde, saliendo yo de lo sale jefe y en la línea jefe, escucho a la señora del pasillo donde decía, ve, cree que porque es abogado vuela. Eso me quedó aquí, quedé como con esa insatisfacción. Y creo que eso es un prejuicio que hay que irle quitando a la gente, es que los abogados no somos humanos. Estas son las personas que hacen de esta profesión que sea un desastre, digámoslo así en pocas palabras. Yo creo que las personas son buenas, yo creo en el cambio de las personas, y no tanto un cambio efímero, un cambio interno, sino un cambio que se vea una conducta exteriorizable. Siempre he dicho que las alturas marean, y está en nosotros no dejarnos caer. Muchas gracias, profesor. A usted Juan Arroyave, por alimentar este debate con nuevos criterios, compañero, y alertar, opinar, de eso se trata esto, alimentarlo con toda la variedad de opiniones que tenemos. Bueno, vamos a darle la palabra, después de Juan Arroyave, a Joana Caterín. Joana, adelante. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Adelante. Bueno, les cuento básicamente desde la relación que quiero hacer con el texto, trato de enfocarla un poco con el poema El derecho al delirio de Eduardo Galeano, que me parece básicamente que es lo que deberíamos hacer todos, especialmente nosotros como estudiantes de Derecho, y es delirar con el hecho de que tengamos un buen cambio, delirar y aportar a ese cambio. En efecto, hemos fallado hasta el momento nosotros y todo, digamos que todo el personal de la historia, tanto en la parte política, en la parte ética, en todos los aspectos hemos tenido muchas falencias, pero si bien lo dice Eduardo Galeano, pongamos en práctica ese derecho a soñar con algo nuevo, a soñar con el hecho de que no van a haber niños que se mueran de hambre porque no va a existir el hambre, a soñar con tantas cosas que en este momento pasan y que en realidad cuando siempre nos han dicho los sueños se pueden cumplir, los sueños están hechos para lograrlos y todo esto, creería yo que de que se inicia a soñar con todo ese tipo de situaciones, y de hecho pues al que le guste de pronto el tema de la lectura puede hacerlo. Eduardo Galeano escribe cosas muy interesantes, la verdad, demasiado inspiradoras, y básicamente lo que dice es como que, bueno, estamos hablando de que las Naciones Unidas hicieron un listado súper extenso de derechos humanos, pero cuando vas y miras, el único derecho que tiene la humanidad es a ver las cosas, oírlas y callarlas, porque de ahí en adelante se dice que hay muchos, pero de eso a que los podamos aplicar no es que se vea, digamos, tan reflejado, ¿cierto? Y lo vemos ahora como en todo el tipo de situaciones que están pasando. Básicamente la invitación, muchachos, es esa, que nosotros que estamos en este camino de hacer cambio, porque yo no sé ustedes de pronto de qué manera ven la carrera, pero yo la veo con toda la intención de hacer cambios muy positivos desde mi punto personal, es que desde ya empecemos a soñar con el hecho de que veamos un mundo y que deliremos con el hecho de que las cosas van a ser distintas y que vamos a aportar un granito de arena para que todo ese tipo de situaciones que están pasando cambien, que obviamente no va a ser fácil porque somos seres de costumbres y venimos ya acostumbrados lamentablemente a todo ese tipo de situaciones, pero que haciéndolo se puede hacer y se puede lograr a futuro. De paso, la invitación a que se puedan leer el poema creo que les va a gustar muchísimo, es bastante interesante como les decía, y van a entender de pronto un poquito más lo que les estoy comentando en este momento. Gracias, muchachos y profe. Fede, no se te escucha. Traten de no soplar en los micrófonos porque se viene y no se lo peguen. Yo les he dicho, confíen en eso y pídanle el favor a las familias que les ayuden a tener clases, porque hay al fondo un poco de alegatos familiares y los van a distorsionar a ustedes y nos distorsionan a nosotros. Yo le hago un llamado a las familias que les ayuden a ustedes que están en esta tarea tan magna de hacerse profesionales. Listo, lo digo por lo que estaba ahorita, se estaban filtrando un poco de alegatos mientras Joana Caterín hablaba. Bueno, vamos a darle la palabra a Yuclei
Yucledi, que nos quiere compartir unas apreciaciones y unas inquietudes, unas dudas, unos cuestionamientos que le han quedado después de haber leído este texto que puede suscitar muchas controversias. Adelante, Yucledi. Yucledi, también te habíamos dicho, por favor, pon la cámara. Es que estamos en clase. Y entonces, Rivillas, también, por favor, esas cámaras, hombre. Sí. Paula Andrea no tiene la cámara. Foronda sí la tiene. Orfameria acaba de hacer una exposición muy maravillosa que me ha gustado mucho. Están pendientes la cámara. Lo mismo que Michelle Neider. Y créanme, compañeros, que es por un asunto eminentemente ético que le digo a Angie Zapata, a Claudia, a todos los que no tienen la cámara puesta, que la pongan. Porque si no, mañana les voy a poner una foto de alguien acá y quedará mejor que yo. Hablar con una foto estática no es como principio dialógico. Dalia, Natalí, no sabemos si está, si no está. Lo mismo Diana Giraldo, no sabemos si está, si no está. Su silencio es muy elocuente, igual que el de, bueno, Freddy ya ahí apareció. Qué bien, Freddy. Vea, pero se va y se vienen. Profe. Adelante. Dalia, estaba ya hablando por Yucledi, que nos pidió la palabra, pero parece profe, que... Yo le quiero pedir disculpas a usted y a mis compañeros por no tener mi cámara encendida el día de hoy. Lo que pasa es que tuve un inconveniente con el portátil y la cámara no me funciona. Bueno, entonces, oiga, y eso que yo tengo, ¿sabe? Freddy, ¿por qué va? Freddy, deja la cámara, hombre. Vea, yo tengo acá 125 megas de internet y lo he hecho para ofrecerles a ustedes un servicio educativo de calidad. Sino que es que yo no sé, como que hay muy mala señal y se corta la cámara, yo no sé. Hay que mejorar eso. Bueno, compañeros, voy a hacer entonces un barrido ya que Yucledi no vino y les voy a contar lo siguiente para que finiquitemos esto. Les insisto que el propósito de una materia como esta no es dictar clase. Es que dictar clase si tiene un tufillo, un dejo, un aire de una cantaleta ética, una cantaleta de preceptos morales que vienen como las que hace un sacerdote y le llena a usted la cabeza de cuestionamientos, de preocupaciones por la religión, por las cosas que vea, que mire, y un poco de rabietas que no es la deóntica. La deóntica no es mi opinión por allá, que es que se me ocurrió, que rabia, tengo una rabia con esto, tengo una piedra con esto. Bueno, está bien, pero esa rabia y eso que está en el corazón hay que llevarlo también por las fibras cerebrales para poder hacer un discurso coherente sobre esos valores que estamos cuestionando. Los seguiré invitando todos los días a que como estudiantes asuman el riesgo de pensar por cabeza propia, pero asuman también la responsabilidad ética de leer esos documentos. A muchos se les vio que no leyeron el documento, entonces vienen a clase, nos comparten unas opiniones muy valiosas, no vamos a decir que no, pero no dejan de ser unas opiniones que no están engarzadas a este documento. Y necesitamos que lo que expongamos sea de una coherencia, de una finura intelectual, de
de un propósito académico que devele lo que hay aquí, que lo desvertebre, que lo agarre, lo exprima, le saque el jugo, la esencia, y ustedes como unos hombres como en un taller, desarmen esto y lo vuelvan a armar, como el que está en un taller. Bueno, ya veo ahí que me gusta mucho, por ejemplo, ya Freddy ya pone la cámara. Freddy, no te tienes que poner tan encima de la cámara, te puedes retirar un poquito y te cuento que quedas mejor y te quedan las manos, el cuerpo para expresarte. Así te va más, te produce esa luminosidad del computador, te puede dañar las vistas. Retírate un poquito, habla con confianza, que el computador tiene unos micrófonos muy sensibles. Hagan eso porque ustedes van a ver todo eso. Y es muy feo así, ¿verdad? ¿Qué hubo, profesor? Entonces, así está Freddy. Así está Freddy Alexander Jiménez Henao. Y yo les he dicho desde un principio, aprendan a registrar, porque ¿cuál es el susto de estar un poquito lejos del computador? Bueno. Y el ejercicio. Con el celular, profe. Ahí, por eso, aléjelo un poquito, mi hermano, aléjelo un poquito. Y entonces, la idea es que en este curso de ética nosotros vengamos a la clase habiendo desbaratado estos textos, ¿sí? Habiéndolos exprimido y habiéndoles sacado